Hola, ¿cómo están? ¿Listos para una nueva clase de matemáticas? Vamos a partir entonces con esta nueva clase. Les voy a pedir que me vayan saludando por el chat para saber quiénes están participando y poder interactuar de manera más fluida. Como siempre me presento, soy la profe Ali Cárdenas y los voy a guiar en esta fabulosa clase de matemáticas. Hoy vamos a ver algo que se llama factores claves de una muestra. En las clases anteriores estuvimos viendo, si mal no recuerdan, los histogramas, tablas de frecuencia, ¿cierto? Y ahora vamos a ver algo que está ligado también al tema de los estudios, porque si se acuerdan, los histogramas y las tablas de frecuencia eran para mostrar datos, ¿cierto? Y estos datos se obtienen a través de diferentes estudios o investigaciones. Y ahora vamos a ver factores claves de una muestra que se utilizan para hacer estas investigaciones o estos estudios. Bien, saludos entonces a Yusei Magaña, que nos saluda ahí en el chat. Juan Rosas también desde Peñarolén. Súper bien. Saludos a Peñarolén entonces. Partimos. Como siempre vamos a recordar por qué estamos aquí, cuál es nuestra meta, ¿cierto? Y nuestra meta es poder terminar el cuarto medio. Y vamos avanzando en este camino y en la clase de hoy, como pueden ver ahí, acá se me corta el brazo, como pueden ver ahí, nos acompaña Goku. Así que espero que conozcan a este personaje, ¿sí? Él nos va a acompañar en esta clase de factores claves de una muestra. Saludos a Rómulo también, Rómulo Campos desde Renca, cariños a Renca. Qué bueno que estén también participando de la clase. Hoy tenemos varios objetivos. El primero es conocer el concepto de población y muestra. El segundo es conocer los diferentes métodos de muestreo. El tercer objetivo es identificar el tamaño y representatividad de una muestra. ¿Sí? Vamos a analizar también la validez de una muestra y a caracterizar la población a partir de datos de una muestra. Entonces, comencemos. Vamos a partir con el primer objetivo, que era conocer la definición de población y de muestra. ¿Qué es una población? En términos matemáticos o en términos de investigación, ¿sí? En términos geográficos a lo mejor puede tener otra significancia. Una población es un conjunto de individuos que tienen propiedades en común. Por ejemplo, las personas que residen en una misma ciudad, las personas que estudian en un mismo curso, las personas que asisten a un mismo trabajo, ¿sí? Todos esos grupos de personas que tienen una propiedad en común son, o se les llama en matemática, una población. Y una muestra es una parte de esa población que permite obtener conclusiones generales de la población en total. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta para evaluar el nivel de satisfacción que tienen unas personas en su trabajo, entonces a lo mejor en vez de yo entrevistar a todos los trabajadores de esa empresa, voy a elegir una muestra, es decir, una parte pequeña de esa población, o una parte, más que pequeña, una parte representativa de esa población, y a partir de los resultados de esa población, de esa muestra, de ese grupo más pequeño de personas, voy a poder sacar conclusiones generales de toda la población, ¿sí? Entonces, una población es un conjunto de individuos que tienen una propiedad en común o características en común, y una muestra es un grupo o una parte de esa población que representa a toda la población, ¿sí? Y lo podemos ver más gráficamente en este esquema que aparece acá, donde si se fijan la población, ¿cierto? Es un grupo más grande de personas y una muestra es una parte de esa población de la cual uno puede obtener datos que representan a toda la población. Esa es una muestra. Bien. Y entonces hemos alcanzado nuestro primer objetivo. Vamos por el segundo, que es conocer los diferentes métodos de muestreo. Ya vimos que es una muestra, ahora vamos a conocer diferentes métodos de obtener muestras, ¿sí? Métodos de muestreo entonces. La muestra de un estudio o encuesta se selecciona utilizando algunos métodos de muestreo. Vamos a ver ahora cuáles son esos métodos, ¿sí? Porque estas muestras tienen, o sea, de alguna forma uno tiene que clasificar cuál va a ser el grupo representativo de la población que voy a entrevistar o que voy a encuestar o que voy a investigar para poder sacar información de la población total, ¿sí? Y esto, como en matemáticas, no es al azar, sino que hay métodos que nos permiten poder seleccionar cuál va a ser la muestra de la población que yo voy a utilizar para mi estudio. Saludos para Cristian Zapata, que también nos saluda, no sé desde dónde, pero saludos también a Cristian. Cualquier duda me la van haciendo en el chat. La clase de hoy es más teórica que práctica. De hecho, no creo que no vamos a hacer ejercicios.
¿sí? Es más teórica, así que atención para que no se vayan perdiendo con las diferentes definiciones. Entonces, vamos a ver diferentes métodos de muestreo o diferentes métodos para obtener muestras representativas de una población. El primer método se llama muestreo probabilístico. Bien, y en este método de muestreo, la muestra, ¿sí?, de la población se escoge al azar. O sea, de la población total, al azar se escogen ciertos miembros de esa población y esos miembros que fueron elegidos al azar van a conformar la muestra que yo voy a utilizar para mi estudio, ¿sí? Todos los individuos, bajo este método, todos los individuos de una población tienen la misma probabilidad o la misma posibilidad de ser elegidos para ser parte de esta muestra, porque se elige al azar. ¿Sí? Es como si yo quisiera tomar una muestra de un curso, por ejemplo en el caso de ustedes, del curso de segundo nivel de Gradúate, y al azar eligiera a una cantidad de personas, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para ser parte de esta muestra. ¿Sí? Solo estos métodos, solo los métodos de muestreo probabilístico, nos aseguran una representatividad de la muestra elegida, porque como es al azar, voy a elegir personas aleatoriamente, por lo tanto es más representativa que otros métodos que vamos a ver después, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en el cual yo les voy a pedir que ustedes me digan después cuántas dos muestras sería una muestra probabilística, ¿sí? Ejemplo, dice, el gobierno de Chile realiza una encuesta para conocer la evaluación de los chilenos sobre la gestión del actual, vamos a poner, presidente. Sí, porque esto no lo actualicé. Ya vamos a imaginar que dice presidente, que es Sebastián Piñera. Entonces, ¿cuál de las siguientes muestras corresponde a un muestreo probabilístico? Ya vamos, el gobierno, ¿cierto?, que hace una encuesta para conocer la evaluación de los chilenos sobre la gestión del presidente Piñera. ¿Cuál de las siguientes muestras que están acá correspondería, a un muestreo probabilístico? Muestra número 1, se encuesta aleatoriamente a personas de diferentes regiones del país, independiente de su postura política. Y la muestra 2, se encuesta aleatoriamente a personas inscritas en algún partido político de, vamos a poner, de la derecha, ¿sí? Que ahora cambiamos de gobierno. Entonces, ¿cuál de estas dos muestras sería un tipo de muestreo probabilístico? ¿Sí? En la primera se escogen personas al azar de las diferentes regiones del país y en la muestra 2 solamente se escogen a personas inscritas en algún partido de la derecha. Bien, ¿cuál sería entonces un muestreo probabilístico? Veo ahí que Yasei Magaña ya me respondió, ella dice que es la muestra 1. Voy a esperar otra respuesta para que podamos revisar. Vayan ahí escribiendo en el chat cuál creen ustedes de estas dos muestras, ¿sí? Aquí donde dice nueva mayoría, vamos a imaginar que dice derecha. ¿Cuál creen que es? Carolina Noemí, saludos a Carolina, dice que es la muestra 1 también. Entonces vamos a revisar y efectivamente la muestra más representativa o la muestra que representa un tipo de muestra elegida probabilísticamente es la muestra 1, porque como bien dice la definición de este tipo de muestreo, aquí se eligen personas al azar, ¿sí? Y aquí personas más selectivamente, ¿sí? Aquí no está al azar, sino que solamente las personas de ciertos partidos políticos. Por tanto, efectivamente, la muestra 1 sería la muestra que se eligió bajo un muestreo probabilístico. Y nos hemos ganado una esfera del dragón, así que muy bien, ya llevamos 2. La primera la ganamos cuando logramos el primer objetivo. Bien, Gina Pizarro, saludos a Gina, ella también mencionó que es o era la 1 en este caso. Muy bien, Gina. Sigamos entonces con el siguiente método, que es el muestreo no probabilístico. Sí, ya teníamos el probabilístico y ahora el no probabilístico. Me imagino que ya deben estar imaginándose cuál es este tipo de muestreo. El muestreo probabilístico, en este tipo de muestreo, la muestra se escoge según criterios del investigador, o sea, de la persona que está haciendo la investigación o el estudio. Esta persona, bajo ciertos criterios, escoge la muestra o las personas que van a formar parte de esa muestra, ¿sí? Y obviamente esta persona, este investigador, va a hacer esos criterios siempre pensando en que esta muestra que él escoja sea representativa. Vamos a ver 2 ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, cuando los periodistas hacen notas en la calle, ¿sí?, preguntando a los transeúntes o a las personas que van pasando por ahí su opinión respecto a algún tema, ¿sí? Ahí
por ejemplo, no sé, el final de la teleserie, que siempre preguntan eso en los matinales, ¿cierto? Va el periodista y dice, oh, ¿qué le pareció al final de la teleserie? No sé, Perdona nuestros pecados, por ejemplo. Y ahí, ¿cierto? El periodista está haciendo una investigación para conocer la opinión pública respecto del final de esta teleserie, pero está preguntando solo a las personas que van pasando por ese sector donde está él haciendo la nota. ¿Sí? Por lo tanto, él selectivamente escoge a personas que a lo mejor van a ser elegidas al azar, pero solamente de ese sector donde él está haciendo la nota. Bien, por lo tanto, él va a procurar que sea va a procurar que sea representativa. A lo mejor va a entrevistar a hombres, va a entrevistar a mujeres, a niñas, a niños, y va a variar, va a intentar que sea bien diversa la muestra, pero no necesariamente va a ser tan representativa como la anterior, porque para que sea mucho más representativa, habría que preguntarle, ¿cierto?, al azar a las diferentes personas que ven la teleserie a nivel nacional. Y la alternativa B, o mejor dicho, el ejemplo B, o el otro ejemplo de un muestreo no probabilístico, ¿sí?, que es donde se escogen personas bajo ciertos criterios, ¿sí?, no es al azar de una población, sino que bajo ciertos criterios se escoge a un grupo determinado de personas, es cuando, por ejemplo, en una pastelería, digamos que una pastelería creó un tipo de pastel con un sabor nuevo, ¿sí? Y necesita hacer una encuesta, la pastelera o la dueña de la pastelería, para verificar si esta nueva torta, este nuevo pastel, le gusta a sus clientes, ¿sí? Entonces la dueña de la pastelería les da de probar, ¿cierto?, como de muestra gratis este nuevo pastel a los clientes que entran a la tienda durante una tarde de un día específico, ¿sí? Y les realiza la encuesta, les pregunta qué les pareció el nuevo sabor, ¿sí? Ahí también, este también sería un tipo de muestreo no probabilístico, porque la dueña de esta pastelería va a estar haciendo su investigación solamente con los clientes que asisten a la pastelería la tarde de un día en particular, ¿sí? Y si bien a lo mejor ella bajo ciertos criterios, va a procurar que sea lo más representativa posible, es decir, le va a preguntar a clientes que a lo mejor llevan muchos años siendo clientes, otros más nuevos, a dueñas de casa, a señoras mayores de la tercera edad, a hombres, a niños también, ¿sí? Pero va a ser también una muestra acotada, ¿sí? Y solamente ella va a realizar en el fondo, o va a determinar si a las personas les gusta este nuevo sabor de pastel con los clientes que asisten a la tienda o a la pastelería en la tarde de un día en particular, ¿sí? Entonces estos dos ejemplos, y hay muchos más, son tipos de muestreo no probabilístico, ¿sí? Que es cuando se escoge la muestra bajo ciertos criterios, no es al azar, sino que bajo ciertos criterios que son determinados por el investigador, ¿sí? Pero el investigador siempre procurando o preocupándose de que esos criterios vayan alineados con que la muestra sea lo más representativa posible. Bien. Y hemos alcanzado nuestro segundo objetivo. Vamos por el tercero, que es identificar el tamaño y la representatividad de una muestra. ¿Qué dice? Tamaño de una muestra. Bien, el tamaño de una muestra es la cantidad de personas o de individuos que forman parte de esta muestra y que son investigadas o que son encuestadas, ¿sí? Y el tamaño de la muestra también va a depender del tamaño de la población que se quiere estudiar, ¿sí? El tamaño de la muestra o la cantidad de individuos que va a conformar, por ejemplo, una encuesta que se aplica a nivel nacional, va a ser distinto ese tamaño al tamaño de una muestra que se va a aplicar en las personas que trabajan en una tienda de retail, ¿sí? Porque va a ser menor la cantidad, o sea, la población de personas que trabajan en una tienda de retail es menor a la población en tamaño de individuos, ¿cierto?, que forman las personas que viven en un mismo país, ¿sí? Entonces el tamaño de la muestra obviamente va a variar dependiendo también del tamaño de la población de donde se saque esa muestra, ¿sí? Y obviamente, como les mencioné en el ejemplo anterior, mientras más grande sea el tamaño de la muestra en comparación con la población, más representativa será, ¿sí? No es lo mismo, ¿cierto? Si yo quiero hacer una encuesta en un curso de 20 personas, que yo tomo una muestra de 10 personas de ese curso, a que yo tomo una muestra de 3 personas de ese curso, ¿sí? Es distinto. Mientras más grande sea la muestra, en cuanto a cantidad de individuos, más representativa va a ser, ¿cierto? Es lógico.
La opinión de 3 personas no va necesariamente a representar la opinión de los 20 personas que conforman el curso, pero la opinión de 10 personas quizás sí va a representar de mejor forma a la opinión de las 20 personas del curso del ejemplo. ¿Bien? Y además, el tamaño de la muestra en matemáticas se representa con la letra n. ¿Sí? Si le dicen, por ejemplo, n igual 10, sería que la muestra está formada por 10 individuos. N igual 100, la muestra está formada por 100 individuos. ¿Sí? Y existen criterios y formas de calcular también ese tamaño. Bien. Tengo un ejemplo aquí y nuevamente les voy a hacer la pregunta para que ustedes me puedan decir cuál de estas dos muestras, según tamaño, es más representativa. ¿Sí? Les voy a pedir que en el chat vayan escribiendo muestra 1 o muestra 2. Dice el ejemplo. Graduate.cl, o sea, esta plataforma, ¿cierto?, que ustedes están utilizando y por la cual están estudiando, quiere hacer una encuesta a sus estudiantes para evaluar la calidad de las clases streaming. ¿Sí? La calidad de nuestras clases. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes muestras es más representativa según su tamaño? La muestra 1 dice, vayan escribiendo en el chat cuál es la muestra que ustedes creen que es más representativa según el tamaño. Muestra 1. Se encuesta a 18 de los 20 estudiantes inscritos en el curso. Si vamos a imaginar que el curso tiene 20 inscritos, aunque tiene más. Sí, y la muestra 2 se encuesta a 6 estudiantes que asistieron a la clase del sábado 12 de agosto. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos muestras entonces sería más representativa? Aquí se encuesta a 18 de los 20 estudiantes que están inscritos en Graduate y aquí se encuesta a las personas que asistieron a una clase en un día en particular. ¿Cuál de estas dos muestras entonces, según tamaño, sería más representativa? Y veo ahí que ya dice que es la muestra 1 también. Paulina Soto muestra 1. Hola Paulina, no te había visto participar. Y, sí, Paulina había respondido anteriormente. Carolina Noemí también dice que es 1 y Gina Pizarro nuevamente 1. Camila Vega 1. Camila, no me acuerdo de dónde estás tú, de Puente Alto parece. Bien, súper. Cristian Zapata dice que es la 1. Vamos a verificar. Y efectivamente, se me corrió la esfera del dragón, pero sí, efectivamente es la muestra 1, ¿cierto? Porque ahí se entrevista a 18 de los 20 y en la muestra 2 solo a 6. Por lo tanto, según tamaño, efectivamente la más representativa sería la muestra 1, ¿cierto? Y la esfera debería estar aquí. Pero ya nos ganamos otra esfera para nuestra colección. Bien, súper bien. ¿Ven? Esta materia no es tan compleja. Es más sencilla, pero es muy teórica, así que no solamente tienen que comprender los diferentes conceptos y con eso van a estar súper bien. Entonces, hemos alcanzado nuestro tercer objetivo, que es identificar el tamaño y representatividad de una muestra, ¿cierto? Mientras más grande sea la muestra en comparación con la población, más representativa es. Bien, vamos por el cuarto objetivo. Analizar la validez de una muestra a partir del reconocimiento del método de muestreo, o sea, van a tener que reconocer cuál de los métodos, ¿cierto?, si es probabilístico o no probabilístico, y vamos a analizar también la validez de esa muestra por su tamaño y por su representatividad. Bien, vamos entonces, vamos. Analizar la validez de una muestra, ¿sí? Eso quiere decir que la idea es que ustedes probablemente en la prueba les van a poner una situación y ustedes van a tener que leer esa situación y poder ver si o evaluar si es válida esa muestra o no, si es representativa o no, ¿sí?, según su tamaño, según el método de muestreo utilizado. Por eso es que es importante comprender los conceptos. Dice, para analizar la validez de una muestra debemos fijarnos en, ¿sí?, o sea, cuando le pongan una situación deben fijarse en dos cosas. Primero, en el método de muestreo utilizado, ¿sí?, porque recuerden que dependiendo del método, eso también me va a decir si es más representativo o no, ¿cierto? El muestreo probabilístico es más representativo que el no probabilístico. Y además, para evaluar la validez de una muestra, debe fijarse en el tamaño de esa muestra, que fue lo que vimos recién, ¿cierto? Mientras más grande sea el tamaño de esa muestra, más representativa va a ser. Esos dos elementos, el método de muestreo utilizado y el tamaño, van a decirme qué tan representativa es esa muestra, ¿sí? Entonces, os voy a pedir que completen la oración aquí.
dan mayor validez. ¿Cuál método de los que vimos, probabilístico o no probabilístico, da mayor validez o mayor representatividad a la muestra? Vayan por favor escribiéndomelo en el chat. ¿Cuál de los dos métodos de muestreo que vimos dan mayor validez o mayor representatividad a una muestra? ¿Cuál de los dos? ¿El probabilístico o el no probabilístico? ¿Sí? ¿Cuál de los dos es más representativo o da mayor validez a esta muestra? A ver si pusieron atención en las diapositivas anteriores. Les voy a pedir que me lo vayan escribiendo en el chat, y si pueden también vayan escribiendo de dónde son, porque solamente sé ahora que están participando desde Peñalolén y desde Renca. Si hay más comunas, también vayan escribiéndomelas allá en el chat. Yo les mando saludos desde Providencia, que estamos acá. ¿Sí? ¿Cuál de los dos métodos entonces que vimos es más representativo o puede dar mayor validez a una muestra? ¿El probabilístico o el no probabilístico? ¿Cuál de los dos sería? Si no, vamos a tener que revisar y les voy a tener que dar yo la respuesta. Dice Yasey, probabilístico. Ya no está muy segura, parece. Carolina Noemí, probabilístico. Perfecto. Revisamos entonces. Y Yasey dice que estaba de Puente Alto. Perfecto. También tenemos entonces Peñalolén, Renca y Puente Alto. Voy a esperar una tercera respuesta y revisamos, ¿sí? ¿Cuál de los dos métodos que vimos, el probabilístico o el no probabilístico, es más representativo o da mayor validez a la muestra? ¿Sí? ¿Cuál de los dos métodos? El probabilístico era en el que se elegían personas al azar de la población, y el no probabilístico era el método en que el investigador definía ciertos criterios para elegir a esa muestra. ¿Sí? Siempre procurando que esos criterios estén alineados con elegir una muestra representativa. Dice Camila Vega, probabilístico de Puente Alto. Perfecto. Revisamos entonces, y el método que da mayor validez o mayor representatividad es efectivamente el probabilístico, ¿cierto? Porque se eligen personas al azar de la muestra, o sea, de la población, al azar, y se hace la muestra, ¿sí? En cambio, en el no probabilístico, la muestra se elige bajo ciertos criterios. Entonces ahí, como no es al azar, es menos representativa. ¿Ya? No quiere decir que no sea válida, ¿sí? Ojo, si la muestra se elige con un método no probabilístico, no quiere decir que la muestra no sea válida. También es válida, pero es mucho más válida y mucho más representativa si se elige con el método probabilístico, ¿sí? Y además, da mayor validez si el tamaño de la muestra es más cercano a la población total, ¿sí? Obviamente lo ideal es poder hacer una investigación, un estudio con la cantidad total de individuos, ¿sí? Pero a lo mejor a nivel de un curso se puede hacer, ¿cierto? Yo puedo aplicar una encuesta a todos los estudiantes de un curso, y ahí voy a estar haciendo mi encuesta, mi investigación con la población total. Pero si ya hablamos, por ejemplo, de una investigación a nivel nacional, es mucho más difícil, ¿cierto?, poder hacer entrevistas y procesar toda la información de, en este caso en Chile, si no me equivoco, 17, 18 millones de personas. Y por eso ahí se hace necesario elegir muestras, ¿sí? Pero mientras la cantidad o el tamaño de la muestra sea más cercana a la población, también más válida y más representativa es. Bien, ejemplo, nuevamente. Dice, Graduate.cl quiere hacer una encuesta para conocer el acceso a Internet que tienen los diferentes adultos del país que no han terminado el colegio. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes muestras es válida o es más válida? ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes muestras es más válida? Graduate quiere hacer un estudio o una investigación para conocer el acceso a Internet que tienen estudiantes como ustedes o personas que no han terminado el colegio en Chile. ¿Sí? ¿Cuál de las dos muestras es más válida? Y lo voy a pedir que lo vayan también escribiendo en el chat. Muestra 1, dice, personas de la región metropolitana que no han terminado el colegio. ¿Sí? Entonces, gradúate que quiere saber el acceso conocer, mejor dicho, cómo es el acceso a Internet de las personas que no han terminado el colegio en Chile. Dice, ya, nosotros vamos a tomar la muestra de solamente la región metropolitana. Y la muestra 2 es personas de diferentes regiones del país que no han terminado el colegio. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes muestras sería más válida? ¿Sí? Porque las dos son válidas, pero una es más válida que la otra. Carolina Noemí, 2. Paulina Soto, 2. Paulina Soto, 2. Sergio, qué bueno ver participación masculina también.
muestra 2. Juan Rosas también, hola Juan, muestra 2. Yasei muestra 2. Gina muestra 2. Vamos a revisar. Y, cierto, era casi obvio. Efectivamente no muestra 2, ¿cierto? Porque ahí se utiliza un método también probabilístico, ¿sí? Porque se están eligiendo personas al azar de diferentes regiones del país. En cambio, la muestra 1 solo las personas de la región metropolitana, ¿sí? Entonces ahí a lo mejor es la región metropolitana no es Chile, ¿cierto? Tenemos más regiones también. Por lo tanto, la más representativa o la que da más validez sería justamente la muestra número 2. Y Cristian y Camila Vega también responden que es la 2, así que súper bien. Muy bien, otro ejemplo. Graduate.cl quiere hacer una encuesta para conocer el acceso a Internet que tienen los diferentes adultos del país, ¿sí? Tenemos el mismo caso, ¿sí? Aquí tenemos otros tipos de muestras. Bien, y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes muestras es válida sabiendo que en Chile hay 5 millones de adultos que no han terminado el colegio? ¿Sí? Entonces, Graduate quiere hacer el mismo estudio, ¿sí? Tenemos el mismo caso, el mismo estudio para conocer el acceso a Internet que tienen los adultos que no han terminado el colegio. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes muestras que están acá es válida sabiendo, ¿sí?, que en Chile hay un poquito más de 5, pero 5 millones de adultos que no han terminado el colegio? ¿Sí? La muestra 1 dice 3 millones, la muestra va a estar formada por 3 millones de personas que no han terminado el colegio, y la muestra 2 está formada por 100.000 personas que no han terminado el colegio, ¿sí? Aquí estamos haciendo una discriminación o estamos viendo cuál es más válida en función del tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Cuál de las dos muestras es más válida? Veo ahí ya algunas respuestas. ¿Cuál de las dos muestras sería más válida en este caso? Ya, dice Yasei, muestra 1. Carolina Noemí también dice que es la 1. Juan Rosa muestra 11. Ya no sabemos cuál es la muestra 11. Imagino que quisiste decir 1. ¿Alguien me puede decir por qué es la 1? Redactar por qué es la 1 la más válida. ¿Por qué es la 1 la más válida? Si a que me lo escribe le voy a hacer una mención especial. ¿Por qué es la 1? ¿Por qué dicen que es la 1? Camila Vega también representa a Puente Alto, dice que es la 1. Cristian Zapata también dice que es la 1. Y en el pizarro también. Mi tocaya Alicia Jacqueline también dice que es la 1. ¿Por qué es la 1? Eso también es importante porque a veces en la prueba les pueden hacer justificar, ¿sí? Recordemos que hay preguntas alternativas y otras que son de desarrollo. Y puede ser que les pregunten, bueno, ¿cuál es la correcta y por qué? Entonces en este caso les voy a pedir que me digan por qué. Por el tamaño, ya, pero expláyate o explica un poquito más, como Carolina. Por el tamaño, ¿por qué es la 1? Porque ¿qué pasa con el tamaño que hace que sea la 1? Dice Yasei, porque es más alta en probabilidad de encuestados. Ya, Camila Vega dice, es la más cercana a los 5 millones. Perfecto, por ahí va, ¿cierto? Entonces efectivamente es la 1 porque dijimos anteriormente que una muestra era más válida mientras el tamaño de la muestra es más cercano a la población. ¿Sí? Si el tamaño de la muestra es más cercano a la población, más válida es. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos cantidades, 3 millones o 100.000, es más cercano al tamaño de la población? Y la población está formada por 5 millones, ¿cierto? ¿Cuál es más cercano a la población? La muestra 1 de 3 millones, porque 3 millones está más cerca de los 5 millones que los 100.000. Muy bien, Carolina, Yasei y Camila, que representa a Puente Alto. Súper. ¿Cierto? Y era efectivamente la muestra 1. Mientras más grande es el tamaño de la muestra, más representativa es. Y mientras más cercano esté el tamaño de la muestra al tamaño de la población, también más representativa y válida es. Y hemos alcanzado nuestro cuarto objetivo, y ya con algunos minutos que nos quedan para la clase, vamos a ver nuestro último objetivo, que es caracterizar una población a partir de los datos de una muestra tomada. Sí, ahora, a partir de esa muestra, ¿cierto? Como yo les comenté, uno tiene una población, quiere hacer un estudio de esa población, para eso elige una muestra, a esa muestra se le aplica una encuesta, se le hace un estudio, una investigación, y de esa investigación o ese estudio o encuesta uno saca datos, ¿sí? Y a partir de esos datos uno puede caracterizar a la población completa. Bien, vamos a caracterizar entonces a una población a partir de los datos de una muestra.
Dice, para caracterizar una población a partir de los datos de una muestra, solamente debemos leer los gráficos y las tablas. Es decir, para poder sacar conclusiones o caracterizar a una población tenemos que leer o saber leer los resultados de esa encuesta, de esa investigación, ¿sí? Muchas veces esos resultados están representados en las tablas de frecuencias que ya vimos, en histogramas o en gráficos circulares o de torta, que también se les llama, como estos, ¿sí? Entonces, dice el ejemplo 1. ¿Qué se puede decir de Chile respecto de su población migrante? ¿Sí? Eso es un tema que está ahora muy, no sé si de moda, pero es muy conocido, ¿cierto? Se ha hablado mucho de estos temas. Entonces, según este gráfico de torta, ¿qué se puede decir de Chile respecto a su población migrante? Bien, es una pregunta súper general. Vean este gráfico, ¿sí? Y les voy a pedir que en el chat me vayan escribiendo qué podrían decir ustedes sobre la población migrante de Chile viendo los resultados de este estudio que están representados en este gráfico de torta. ¿Sí? Este gráfico de torta, como dice allá arriba, muestra las nacionalidades de origen migrantes en Chile. ¿Sí? Por allá tenemos Perú, por ahí está en rojo Bolivia, en verde Colombia, Argentina, Ecuador. Ya este gráfico no está muy actualizado, pero de todas formas representa parte de la población migrante. ¿Sí? Y en naranjo tenemos de otros países. Entonces, ¿qué caracterización o qué conclusión podrían sacar ustedes de este gráfico que habla de las nacionalidades de los diferentes migrantes que hay en Chile? ¿Sí? Estamos caracterizando a la población migrante en función de una muestra o de los resultados que se obtienen al hacer una investigación a esa muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué podrían decir ustedes ahí en el chat? Si no se entiende la pregunta, también me lo dicen, ¿sí? Lo que deben hacer es ver este gráfico de torta, ¿cierto? Donde se muestra la cantidad en porcentaje y en cantidades de personas, ¿cierto? Que hay de diferentes nacionalidades en Chile. Y la pregunta es, ¿qué pueden decir ustedes de Chile respecto a su población migrante? ¿Sí? Hay que analizar este gráfico, tienen que leerlo, interpretarlo y sacar alguna conclusión. Dice Paulina Soto, el número de migrantes peruanos es más grande. Ya, perfecto. Entonces, viendo este gráfico, ¿cierto? Paulina dice que de los migrantes que hay en Chile, los que más hay, según este gráfico, son de Perú, ¿cierto? Bien, ¿qué otra conclusión se puede sacar? Muy bien, Paulina. Esa es una muy buena conclusión. Eso quiere decir que efectivamente, Paulina, pudiste leer este gráfico, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cómo Paulina sabe que hay más personas de Perú, según este gráfico? Porque, ¿cierto? Si podemos ver, Perú es el país que ocupa más espacio en este gráfico, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces, según este gráfico, la cantidad, o sin considerar el otros, el país del cual tenemos menos migrantes, ¿sí? Según este gráfico? O, ¿qué otra conclusión podrían sacar ustedes? Además de la que ya sacó Paulina Soto muy bien, que dice que los migrantes que hay en Chile, según este gráfico, la mayor cantidad viene de Perú. ¿Sí? ¿Qué otra conclusión se puede sacar de este gráfico de torta? Ya que responde a mi pregunta, ¿cierto? Ecuador es menor, perfecto. Por lo tanto, ¿qué otra conclusión podemos sacar? Y esto es súper importante que ustedes lo puedan redactar también. Otra conclusión es que, según este gráfico, es importante también que lo digan, según este gráfico, está la cantidad, o mejor dicho, de nuestra población total de migrantes, la menor cantidad de ellos viene desde Ecuador, ¿cierto? Y la mayor cantidad de ellos viene desde Perú. ¿Sí? Luego de Perú, ¿qué población es la segunda más numerosa, según este gráfico? ¿Qué población? Estamos sacando más conclusiones, ¿sí? Estamos analizando este resultado de este estudio y viendo, interpretando información de este gráfico de torta. ¿Cuál es el segundo país del cual provienen la mayor cantidad de migrantes? Luego de Perú, ¿cuál le sigue? Sí, sin considerar el otros, ¿sí? Sin considerar el otros, o las otras nacionalidades. ¿Cuál es la nacionalidad que le sigue a Perú, según este gráfico de acá? ¿Cuál es? Muy bien, Jacqueline, y muy bien, Carolina, que me respondieron mi pregunta. Cristian Zapata, muy bien, Cristian. Bolivia, ¿cierto? Bolivia es el que le sigue con 21.199. Jacqueline también dice Bolivia, Carolina Bolivia, Camila Bolivia. Súper.
Bien, ven, entonces, de una muestra que se tomó probablemente de la cantidad de migrantes, se logró sacar este gráfico, y de partir de esta información ustedes pueden ya sacar o caracterizar a la población migrante de Chile a partir de los resultados de esa investigación. Bien, y como ya vimos, la mayor cantidad de migrantes en Chile, según este gráfico, viene desde Perú. Segundo ejemplo. ¿Nos quedan minutos? Sí. Segundo ejemplo. Este es un gráfico de barras, sí es distinto. La otra era de torta, un circular, este es de barra. Dice, ¿qué se puede decir de los chilenos según este estudio sobre el comportamiento de los chilenos en Twitter? ¿Alguno usa Twitter? Ya no se usa tanto Twitter, parece, no sé. Bueno, Twitter es esta aplicación, ¿cierto?, donde uno va subiendo opiniones de diferentes temas. O uno puede compartir como estados de Facebook, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede decir de los chilenos según este estudio que habla sobre el comportamiento de los chilenos en Twitter? ¿Sí? Y si podemos ver, en verde, ¿cierto?, tenemos la cantidad, o se representan las personas que se conectan a Twitter varias veces al día. En amarillo están el porcentaje de personas que se conectan al menos una vez al día a Twitter. En rojo están el porcentaje de personas que se conectan varias veces por semana a Twitter. En morado, a las personas que se conectan al menos una vez a la semana. Y en azul, muy muy delgada abajo, un 0% de personas que se conectan al menos una vez al mes. ¿Sí? Entonces, según este gráfico, ¿qué podemos decir de los chilenos según el uso que hacen de Twitter o según el comportamiento en Twitter? ¿Qué podemos decir de la población chilena respecto del uso de Twitter en base a este gráfico? ¿Qué pueden decir ustedes? Y con esto terminamos. ¿Qué pueden decir ustedes de este gráfico? Este gráfico de barra, ¿cierto? Que se parece a los histogramas que vimos. Esto es un histograma que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de del uso de Twitter de los chilenos según este gráfico? ¿Sí? ¿Qué se puede decir? Tienen que ver los colores, ¿cierto? Los porcentajes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué conclusión podemos sacar de la información que se nos entrega acá? ¿Qué conclusión podemos sacar de la información que acá se nos entrega? ¿Sí? Estamos leyendo información matemáticamente. Dice Jacqueline que el 76% pasa varias veces al día en Twitter. Ya, que estamos varias veces al día. Ya, ¿cierto? Que nos conectamos varias veces al día a Twitter. Que que el 76% de los chilenos utilizan varias veces al día Twitter. Ya, perfecto. Entonces, para hacerlo más, porque estamos sacando información muy literal, que está bien, ¿cierto? El 76% de los chilenos se conecta al Twitter varias veces al día. Entonces ahí podríamos decir y generalizar y decir que la mayoría de los chilenos, ¿cierto? Porque esta es una muestra que está representando a todos los chilenos, ¿cierto? Y según esta muestra, podríamos decir que la mayoría de los chilenos se conecta a Twitter varias veces al día, ¿sí? Entonces, claro, efectivamente es el 76%, pero también el 76%, si podemos ver, ¿representa una mayoría? Sí, porque está sobre el 50%, ¿cierto? Representa más de la mitad de los chilenos. Por lo tanto, podríamos decir que la mayoría de los chilenos se conectan a Twitter varias veces al día. Muy bien, Alicia, Carolina, Paulina y Camila, que representa Puente Alto. Súper bien. Entonces, efectivamente, la mayoría de los chilenos que usan Twitter lo hacen varias veces al día. ¿Sí? Súper bien. Y hemos alcanzado nuestro quinto y último objetivo, ¿cierto? Caracterizamos poblaciones, en la primera a la población migrante y en el segundo ejemplo a los chilenos que usan Twitter a partir de los datos de una muestra tomada. Así que muy bien, nos ganamos muchas esferas del dragón, las podemos ver ahí arriba. Un aplauso para ustedes. Y entonces creo que tengo aquí, muy bien, nuestro Goku que va a evolucionar porque logramos terminar y pasar esta clase. Así que bueno, que estén súper bien. Un abrazo grande, nos vemos el próximo sábado y que disfruten su fin de semana. Chao, chao.